Yoga Sutra 2.15. Para el hombre de conocimiento, toda experiencia es dolorosa debido a la fricción de los constituyentes y al dolor causado por el cambio, el sufrimiento y las impresiones latentes. Este Yoga Sutra es sobre el sufrimiento y el placer. Me gusta porque es una perspectiva budista, ¿no? Habla sobre la paradoja de vivir. Es un poco contradictoria porque lo que quiere decir es que al final toda experiencia humana termina siendo dolorosa, aunque en el momento nos pueda dar placer. Esta forma de ver la vida tiene sus raíces en textos antiguos de la India y es compartida por muchas tradiciones filosóficas orientales. Se dice que hay dos tipos de personas: la persona común, que somos la mayoría de nosotros, que de alguna forma vivimos como péndulos, moviéndonos constantemente entre dos extremos. Por un lado buscamos el placer y tratamos de conseguir todo lo que nos gusta, pero por el otro huimos del dolor y evitamos todo aquello que nos hace sufrir. Pero aquí viene el problema: el placer es como una burbuja que al final acaba reventando, porque al final la vida siempre inevitablemente nos va a llevar hacia el sufrimiento que no podemos evitar, como por ejemplo envejecer, enfermarnos o morir. Así, alguien con conocimiento espiritual, una persona sabia, cree que el placer y el dolor son como las dos caras de la misma moneda. No pueden existir uno sin el otro. Y la verdadera felicidad no viene de perseguir esos placeres. Como dice un texto antiguo, no es posible disfrutar de los sentidos sin que esto termine causando algún tipo de sufrimiento. Hay una analogía muy gráfica que es imaginar una pluma en la mano, ¿no? Pues cuando la rozas con la piel suavemente, sientes una caricia agradable. En cambio, esa misma pluma, si la rozas en la pupila del ojo, pues te va a doler, ¿no? La persona común sería como esa pluma en la piel, no muy sensible, que puede disfrutar de los placeres, pero no sufre un dolor inmediato. En cambio, la persona que tiene conocimiento espiritual es extremadamente sensible y hasta la caricia más suave le puede resultar muy molesto, como la pluma en el ojo. ¿Por qué? Porque puede ver las consecuencias que otras personas no pueden ver. Después también en este sutra se habla de los tres tipos de dolor que habla el budismo. Primero está el dolor físico, que es el más obvio, que es cuando te golpeas, cuando te quemas o cuando sufres cualquier tipo de daño físico inmediato. En segundo lugar está el dolor del cambio, que es ese dolor que es más sutil, es el sufrimiento que sentimos cuando las cosas cambian a una forma no deseada. Por ejemplo, cuando alguien al que queremos se va, cuando la alegría se convierte en tristeza o cuando perdemos algo que valorábamos, ¿no? Por último, el tercer tipo de dolor es el de las impresiones mentales, que es el más profundo y el más difícil de entender. Es ese sufrimiento causado por nuestras propias inquietudes mentales que aparecen, por ejemplo, cuando nuestras expectativas no se cumplen, cuando tenemos miedo de perder algo que tenemos, o cuando nos angustiamos por cosas que ni siquiera han pasado, por ejemplo. Entonces aquí hay que resaltar también la importancia de entender las fuentes originales de los textos, ¿no? Por ejemplo, en este caso de textos budistas, para poder entender mejor las obras posteriores como son los Yoga Sutras de Patanjali. Entonces aquí ha ocurrido que los comentaristas posteriores, empezando por el propio Vyasa, probablemente ya no tenían acceso directo a estas fuentes budistas y por eso cuando intentaron explicar algunos conceptos crearon interpretaciones muy complicadas que hacen más difícil de entender el mensaje. En este texto también se revela las diferentes influencias que hubo en la obra de Patanjali. Por un lado, la clara influencia budista, como vemos en esto de los tres tipos de dolores, y por el otro lado, las referencias a la filosofía Samkhya, que es una escuela filosófica de la India diferente. Entonces, como reflexión final que me gusta de este sutra, es que nos invita a una perspectiva en la que podemos replantear cómo entendemos la felicidad y el sufrimiento. En vez de perseguir constantemente esos placeres que al final nos van a decepcionar, podemos desarrollar una comprensión mucho más profunda de la naturaleza de nuestra experiencia humana. Bueno, pues este texto está inspirado en los Yoga Sutras en el libro de Yoga Sutras de Oscar Pujol, que se llama Aforismos de los Yoga Sutras, y lo he hecho para este Moon Days Reflections, y nada, espero que te guste y nos vemos en el próximo.